El día que decidió desaparecer, nadie se dio cuenta de que faltaba. Martín tenía 11 años y una colección invisible, la de momentos en que había dejado de existir para los demás. Empezó a guardarlos como quien guarda piedras bonitas. El día que su padre no levantó la mirada del teléfono cuando le mostró su dibujo. La vez que su madre olvidó recogerlo del colegio porque tenía una reunión importante. Cada vez que los niños de su clase formaban grupos y él quedaba solo, flotando en un mar de risas ajenas. Martín era bajito para su edad. Tenía el pelo negro, lacio y rebelde, siempre cayéndole sobre los ojos café oscuro. No era feo ni guapo, simplemente era imperceptible, como si estuviera hecho de un material que absorbía la luz en lugar de reflejarla. En casa, sus padres pasaban junto a él como si fuera un mueble más. Conversaciones cortadas, miradas flotando sobre su cabeza, frases a medias. Sí, Martín, después. Ahora no puedo. ¿No ves que estoy ocupada? Las palabras rebotaban contra su piel y caían al suelo, muertas. En la escuela era peor. Existía lo suficiente para ser el objetivo de burlas, pero no tanto como para tener amigos. Diego, el más alto de la clase, le había puesto el apodo de Fantasmín. Los demás lo adoptaron con crueldad entusiasta. Al principio dolía, ahora ya no sentía nada. Martín descubrió que podía hacerse más pequeño, encogerse, fundirse con el paisaje. Fue perfeccionando la técnica, bajar la mirada, hundir los hombros, reducir su voz hasta convertirla en un hilo que nadie escuchaba. Si no lo veían, no podían lastimarlo. Si no existía, nada dolía. Por las noches, tumbado en su cama estrecha, miraba al techo agrietado y soñaba con desaparecer del todo. Imaginaba que se volvía transparente como el cristal, que su cuerpo se deshacía como azúcar en agua caliente. Sería un alivio, un suspiro largo y definitivo. Una tarde de martes, mientras la lluvia golpeaba las ventanas del colegio, Martín lo decidió. Iba a desaparecer por completo. Había visto en internet cómo hacerlo. Dejaría de hablar primero, luego dejaría de intentar y finalmente, un día, simplemente, no estaría. La profesora Lucía repartía hojas para un trabajo en grupos. Como siempre, los alumnos se acomodaron rápidamente, ignorando a Martín por completo. Él se quedó inmóvil en su asiento, mirando sus manos. «Hey, ¿puedo sentarme contigo?» La voz vino de su derecha. Era suave, pero firme, como una mano que se posa en el hombro. Martín levantó la vista desconcertado. Era Abril, la chica nueva que había llegado hace una semana. Tenía el pelo rizado y corto, y una sonrisa torcida que parecía preguntar algo que Martín no entendía. «Supongo», contestó él tan bajo que pensó que ella no lo oiría. Pero Abril lo escuchó. Se sentó a su lado y sacó un estuche lleno de lápices de colores gastados. No eran como los de los demás niños. Estaban mordidos, algunos casi hasta la mitad, como si hubieran vivido muchas historias antes de llegar allí. «Me gustan tus dibujos», dijo ella señalando el cuaderno de Martín, donde había esbozado un árbol solitario. «Dibujas como si las cosas tuvieran algo que decir». Martín parpadeó confundido. Nadie había mirado sus dibujos antes. Nadie se había fijado. Ese día, por alguna razón inexplicable, no desapareció del todo. La primera vez que Abril lo llamó por su nombre real, no el apodo cruel de los demás. Martín sintió un escalofrío extraño, como si alguien hubiera encendido una cerilla diminuta dentro de su pecho. Abril no era como los otros niños. A veces parecía mayor, con esa manera de mirar que tenía, como si pudiera ver a través de las personas. Otras veces reía por tonterías, con una risa contagiosa que hacía que incluso Martín sintiera ganas de sonreír. No tenía muchos amigos tampoco. «Los demás me parecen aburridos», le confesó un día mientras compartían un sándwich en el recreo. Un jueves
Diego pasó junto a ellos en el pasillo. Fantasmín!, le gritó, empujándolo contra la pared. ¿Tu novia también es invisible o solo está ciega? Martín sintió que su cuerpo se convertía en piedra. El aire se espesó en sus pulmones. Abril, sin embargo, no se inmutó. ¿Sabes qué, Diego?, dijo tranquilamente. El problema no es que no veas a Martín. Es que no te ves ni a ti mismo. Diego se quedó paralizado un instante, como si le hubieran abofeteado. Luego se alejó murmurando insultos que sonaban vacíos. Esa noche, en su habitación, Martín se miró al espejo por primera vez en meses. Su reflejo era borroso, como una fotografía desenfocada. Casi podía ver la pared a través de su cuerpo. Pero algo había cambiado. Un contorno, quizás. Una resistencia. Una pequeña negativa a desvanecerse por completo. ¿Alguna vez has sentido que no existes?, le preguntó a Abril una tarde, mientras caminaban de regreso a casa bajo un cielo plomizo. Era la pregunta más larga que le había hecho a nadie en años. Las palabras salieron torpes, oxidadas por el desuso. Abril pateó una piedra, pensativa. Todo el tiempo, respondió finalmente. Antes de venir aquí, vivía con mi tía. Mi mamá está lejos, y mi tía siempre está ocupada, trabajando o con su novio. A veces pasaba días en que no hablaba con nadie, excepto con las plantas. Tengo muchas plantas, les pongo nombres. Martina sintió, sintiendo una extraña comunión. Yo le hablo a mi sombra, confesó, sorprendiéndose a sí mismo, cuando nadie me ve. ¿Y qué te dice?, preguntó Abril sin una pizca de burla en su voz. Martín nunca lo había pensado. Nada, murmuró. Supongo que también me está ignorando. Abril sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Las sombras nunca hablan, dijo, pero nunca se van tampoco. Te siguen a todas partes. Son más fieles que cualquier persona. Cuando llegaron a la esquina donde debían separarse, Abril hizo algo inesperado. Le dio un pequeño empujón amistoso en el hombro. Un contacto breve, casi nada, pero Martín lo sintió como una descarga eléctrica. Durante un segundo, su cuerpo entero pareció volverse sólido. Esa noche, soñó que su sombra se despegaba del suelo y le susurraba al oído: «Estás desapareciendo, pero aún no te has ido del todo». El proyecto de ciencias se convertiría en un punto de inflexión, aunque Martín no lo sabía todavía. La profesora Lucía pidió parejas, y por primera vez no tuvo que quedarse solo. Abril se sentó a su lado automáticamente, como si fuera lo más natural del mundo. Decidieron investigar sobre la luz y las sombras. Era una idea de Abril, pero a Martín le pareció perfecta. Empezaron a reunirse después de clases, a veces en la biblioteca, a veces en un parque cercano. Un día, Abril lo invitó a su casa. Era un apartamento pequeño con muebles viejos pero limpios. Lo primero que le sorprendió fueron las plantas. Estaban por todas partes, en el alféizar de las ventanas, colgando del techo, en estantes improvisados, verdes, frondosas, algunas con flores diminutas. «Te presento a mi familia», dijo Abril con una sonrisa tímida. «Esta es Clotilde, es muy dramática, se desmaya si no la riegas a tiempo. Este es Fernando, le gusta el sol de la mañana pero no el de la tarde. Y esta pequeña es Lucero, acaba de nacer la semana pasada». Martín nunca había estado en una casa que se sintiera tan viva. La suya era espaciosa pero fría, llena de aparatos electrónicos que nadie usaba y muebles que parecían recién comprados. Aquí, cada objeto contaba una historia. Había dibujos en las paredes, libros apilados en el suelo, una manta tejida a mano sobre el sofá gastado. La tía de Abril llegó más tarde. Era joven, con el mismo pelo rizado pero más largo. Tenía ojeras profundas y una sonrisa cansada. «¿Tú eres Martín?», preguntó mientras se quitaba los zapatos. «Abril habla mucho de ti.
Dice que dibujas como si tus manos tuvieran ojos. Martín sintió que sus mejillas ardían. No estaba acostumbrado a que hablaran de él, a que lo recordaran cuando no estaba presente. Después de comer, Abril sacó una caja misteriosa de debajo de su cama. Cuando la abrió, Martín vio que estaba llena de cristales de diferentes colores y tamaños. «Son para nuestro proyecto», explicó ella. «Mira lo que pasa cuando los pones contra la luz». Colocó un cristal violeta frente a la lámpara. La habitación se tiñó de un suave color púrpura. Martín quedó fascinado. Abril fue cambiando los cristales. Azul, verde, rojo, amarillo. Cada uno transformaba el espacio, lo convertía en algo nuevo. ¿Sabes qué es lo más increíble de la luz?, dijo Abril, sosteniendo un cristal contra la ventana. Que siempre está ahí, aunque no la veamos. Incluso en la oscuridad más absoluta existen partículas de luz, solo que nuestros ojos no son lo bastante fuertes para verlas. Martín pensó en todas las veces que se había sentido invisible, en cómo había cultivado esa invisibilidad, cómo la había abrazado hasta casi desaparecer. «¿Crees que es igual con las personas?», preguntó con un hilo de voz. «¿Que siguen ahí aunque nadie las vea?». Abril lo miró directamente, con esa manera suya de mirar que parecía atravesarlo. «Tú sigues aquí», dijo simplemente. «Y yo te veo». Algo se rompió dentro de Martín, o quizás algo comenzó a sanar. El día que presentaron su proyecto, algo cambió. Habían creado una caja de luz y sombras, con siluetas recortadas que proyectaban imágenes en la pared. Mientras Abril explicaba los principios científicos, Martín manejaba los cristales y las figuras. Por primera vez, Martín sintió las miradas de sus compañeros sobre él. No eran miradas de burla, sino de interés genuino. Incluso Diego parecía impresionado cuando las mariposas de papel revolotearon en la pared, transformándose en pájaros y luego en nubes. Cuando la profesora Lucía les dio la máxima calificación, Abril saltó de alegría y abrazó a Martín espontáneamente. Fue un abrazo breve pero intenso, el primer abrazo que recibía en no podía recordar cuánto tiempo. Esa tarde, camino a casa, Diego y sus amigos los alcanzaron. Martín sintió que el miedo trepaba por su garganta, amenazando con ahogarlo. Se preparó para encogerse, para volverse invisible. Era un reflejo ya. «Gema Martín», dijo Diego con dificultad, como si pronunciar su nombre real fuera un ejercicio extraño. El proyecto estuvo bastante guay. No era una disculpa. Ni siquiera era exactamente amable. Pero no era un insulto. No era un empujón. No era pretender que no existía. Martín asintió, confundido pero vagamente aliviado. Esa noche, mientras dibujaba en su cuaderno, escuchó a sus padres discutir en la cocina. Las mismas palabras de siempre. Trabajo, dinero, tiempo, cansancio. Un ciclo interminable de reproches. Su madre pasó frente a su habitación y por un segundo se detuvo en la puerta entreabierta. Martín sintió su mirada, pero no levantó la vista. Estaba acostumbrado a que lo miraran sin verlo realmente. «¿Qué estás dibujando?», preguntó ella con una voz que sonaba oxidada, igual que la de Martín cuando empezó a hablar de nuevo. Martín tardó en contestar, sorprendido por la pregunta. «Un proyecto de ciencias», murmuró, «sobre la luz y las sombras». Su madre asintió, como si no supiera qué más decir. Hubo un silencio incómodo. «Sacamos la mejor nota», añadió Martín, sin saber por qué sentía la necesidad de llenar ese silencio. «Eso es genial, Martín», dijo ella, y por un momento pareció que iba a decir algo más, pero luego miró el reloj de su muñeca y la magia se rompió. «Tengo que terminar unos informes, pero bien hecho». Se alejó por el pasillo, dejando a Martín con una sensación extraña. No era felicidad exactamente, pero era algo,
un pequeño reconocimiento de su existencia. Esa noche, antes de dormir, Martín se miró en el espejo de nuevo. Su reflejo era más nítido que la última vez. Podía distinguir claramente el contorno de su cuerpo, el brillo en sus ojos. Seguía siendo él mismo, bajito, con el pelo rebelde y la mirada esquiva. Pero ya no parecía estar desapareciendo. El cambio fue gradual, casi imperceptible, como un amanecer que comienza mucho antes de que podamos ver el sol. Martín empezó a hablar un poco más en clase, a sentarse más derecho, a mirar a las personas a los ojos, aunque solo fuera por unos segundos. Abril se convirtió en una presencia constante, no solo en la escuela, sino en su mente. Cuando estaba solo y el silencio amenazaba con tragárselo, pensaba en ella, en su manera de nombrar las plantas, en cómo veía color y vida en todas partes. Un día, en el recreo, vieron a un niño de primer año sentado solo contra la pared. Tenía la misma mirada que Martín solía tener, fija en el suelo, como si quisiera fundirse con él. «Me recuerda a ti», dijo Abril. Martín lo observó, reconociendo cada gesto, cada postura. El niño estaba haciendo exactamente lo que él había hecho durante tanto tiempo, intentar desaparecer. Sin pensarlo demasiado, Martín se acercó y se sentó junto a él. No dijo nada al principio. Solo se quedó allí, compartiendo el silencio. «A veces», dijo finalmente, «cuando nadie te ve, piensas que sería mejor no estar, que ya no importa». El niño lo miró de reojo, sorprendido. «Pero importa», continuó Martín, «aunque no lo parezca». Le ofreció la mitad de su sándwich, un gesto pequeño, casi insignificante. El niño lo tomó con manos temblorosas. No sonrió, no habló, pero sus ojos decían todo lo que Martín necesitaba saber. Cuando regresó junto a Abril, ella lo miraba con una expresión indescifrable. «¿Qué?», preguntó él, repentinamente cohibido. «Nada», respondió ella. «Es solo que brillas un poco más hoy». La tarde en que Martín finalmente dejó de querer desaparecer, llegó sin aviso, sin fanfarria. Estaba en su habitación, dibujando. Ya no dibujaba árboles solitarios ni sombras. Dibujaba personas, plantas, cristales que transformaban la luz. La puerta se abrió sin que llamaran. Era su padre. «Tu madre dice que sacaste buena nota en ciencias», dijo con las manos en los bolsillos. «No nos lo habías contado». Martín se encogió de hombros sin dejar de dibujar. «Pensé que estarían ocupados». Su padre suspiró y se sentó en el borde de la cama. Había una incomodidad entre ellos, un espacio lleno de palabras no dichas. «Siempre estamos ocupados», admitió finalmente. «Es una mala excusa, pero es la verdad. A veces nos olvidamos de lo importante». Martín dejó el lápiz. No estaba acostumbrado a que su padre hablara así. «¿Puedo ver tus dibujos?», preguntó el hombre, extendiendo la mano hacia el cuaderno. Martín dudó. Sus dibujos eran lo único verdaderamente suyo, lo único en lo que había volcado todo lo que no podía decir. Entregarlos se sentía como abrir una puerta que siempre había mantenido cerrada. Pero algo había cambiado en él. Ya no sentía la necesidad desesperada de esconderse, de volverse invisible. Le pasó el cuaderno a su padre. El hombre pasó las páginas lentamente, en silencio. Sus ojos se detenían en cada trazo, en cada detalle. Cuando llegó al último dibujo, Abril rodeada de plantas, con sus cristales de colores, levantó la mirada. Había algo nuevo en sus ojos. ¿Asombro? ¿Reconocimiento? ¿Tristeza? «No sabía que dibujabas así», dijo finalmente. «Es extraordinario, Martín. Realmente extraordinario». Las palabras entraron en Martín como luz a través de un cristal, transformándolo todo a su paso. «Gracias», respondió, y su voz sonó clara, firme, presente. Esa noche, antes de dormir, Martín se paró frente al espejo una última vez. Su reflejo le devolvió la mirada,
nítido y completo. No era perfecto, no era valiente, no era extrovertido ni popular. Seguía siendo él mismo, un niño callado con pelo rebelde y manos que dibujaban, pero ya no estaba desapareciendo. Extendió la mano y tocó el cristal frío. Era real, estaba ahí, existía, y por primera vez en mucho tiempo se alegró de ello. La profesora Lucía anunció un concurso de arte para fin de curso. Tema libre. Martín no dudó ni un segundo. Sabía exactamente qué quería dibujar. Trabajó en su obra durante semanas. No se la mostró a nadie, ni siquiera a Abril. Era algo intensamente personal, aunque paradójicamente estaba destinado a ser visto. El día de la exposición, el gimnasio se llenó de padres, profesores y alumnos. Los trabajos estaban dispuestos en paneles, cada uno con una pequeña tarjeta con el nombre del autor. Martín buscó el suyo, nervioso pero decidido. Allí estaba, un dibujo grande, a color, un niño de espaldas mirando su reflejo en un espejo. Pero el reflejo no era un reflejo normal, era brillante, luminoso, como si estuviera hecho de luz pura. Y alrededor, pequeñas figuras que irradiaban destellos. Una niña con pelo rizado, plantas, cristales de colores, un hombre y una mujer que extendían las manos hacia el niño. El título, escrito con su letra clara y firme, visible. Abril fue la primera en encontrarlo frente a su obra. «Es precioso», dijo con los ojos brillantes. «Es como si hubieras dibujado el alma de alguien». «Es mi alma», respondió Martín, y no se sintió extraño decirlo. Sus padres llegaron poco después. Vieron el dibujo en silencio. Su madre se limpió una lágrima discreta. Su padre le apretó el hombro, un gesto torpe pero sincero. Diego pasó junto a ellos. Miró el dibujo, luego a Martín. Asintió brevemente, un reconocimiento silencioso. Al final del día, la profesora Lucía anunció los ganadores. Martín no ganó el primer premio, ni siquiera quedó entre los finalistas. Pero no importaba. Cuando salían del gimnasio, el niño de primer año, el que se sentaba solo contra la pared, se acercó tímidamente. «Me gusta tu dibujo», dijo apenas audible. «Me hace sentir, no sé, como si alguien me viera». Martín sonrió. «Alguien te ve», respondió, «aunque a veces no lo sepas». El niño asintió como si hubiera entendido algo importante. Luego se alejó, pero ya no caminaba encorvado. Sus pasos eran un poco más firmes. Martín lo observó marcharse y supo, con una certeza tranquila, que nunca más querría desaparecer. No porque el mundo hubiera cambiado. El mundo seguía siendo difícil, confuso, a veces cruel. Sus padres seguían demasiado ocupados. Diego podía volver a burlarse mañana. Las inseguridades no habían desaparecido. Pero él había cambiado, había decidido sin grandes declaraciones ni momentos dramáticos que quería existir, que merecía existir. Abril lo alcanzó en la puerta. Le sonrió, con esa sonrisa torcida que ya le resultaba tan familiar. «¿Listo para irnos?», preguntó. Martín asintió. Caminaron juntos bajo la luz del atardecer, proyectando sombras largas sobre el asfalto, sombras nítidas, definidas, innegables, pruebas de que estaban allí, de que ocupaban espacio en el mundo. A veces basta con que alguien te vea para que empieces a existir de nuevo.